El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, para rendirte adoración en medio de todos los tiempos, Señor, para reconocer de tu grandeza, de tu paz, de tu amor incomparable que nos regala siempre, Padre, y que nos permite, Señor, el exaltarte a ti como nuestro Dios. Así como entonamos esa canción, Señor, queremos proclamarte, Señor, de nuestra vida, Padre, pero agradecerte sobre todo, Señor, por tu bondad maravillosa, por tu paz, Señor, por las bondades que has tenido para con nosotros, por el aliento de vida que nos regala, Señor, por poder celebrar juntos, Señor, estos tiempos, Señor, por las vidas, Señor, que han estado a nuestro alrededor, por la familia, por nuestros hijos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que puedan cada uno, Señor, celebrar, Señor, las victorias que nos dan, Señor, el regalo precioso que nos entrega, Señor, tus bondades, tus misericordias, el aliento de vida, Padre, que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias, Padre. A ti te agradecemos, a ti, Señor, te damos honor y celebramos tus victorias, celebramos el regalo, Señor, lo recibimos, Padre, lo guardamos en nuestro corazón, Señor, porque es el regalo de la vida que nos entregaste, oh Dios, a través de Jesucristo, Señor. Y hoy queremos estar alegres, hoy queremos bendecir a nuestros hijos, a nuestras hijas, Señor, a engrandecer tu nombre, Padre, y proclamar, Señor, y unirnos a ese cántico celestial de decirte, Señor, gloria a ti en las alturas y paz a los hombres, Señor, con los cuales tú has tenido buena voluntad, mi Señor. Muchas gracias te doy, muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, qué bueno poder estar juntos en este día y poder disfrutar de esa comunión que tenemos siempre con el Señor. Quiero leer un texto y hoy quiero más que todo, y a veces hay controversia dentro de nosotros mismos como cristianos, algunos se aíslan, algunos no quieren saber nada de este tiempo porque les trae tristeza. Pero quiero leer en el libro de Gálatas un texto que es bien interesante. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Este capítulo de Gálatas sí que ha traído luz en los últimos tiempos a mi corazón, a mi vida. He comprendido tantos propósitos de Dios que a veces no los tenemos en cuenta y lo he compartido en varios devocionales, pero hay una palabra bien interesante en estos tres versículos que escúchelo como dicen. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, si no eres hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es interesante porque en días como hoy, la pregunta que generalmente me hacen como pastores, pastor, ¿y podemos celebrar como cristianos la Navidad? Y yo digo, yo no tengo ningún problema. Es un buen tiempo para aprovechar estar en familia, al menos si no podemos estar juntos, orar por ellos o tener una comunicación o utilizar, ahora que tenemos tantos medios para bendecir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, de tener la oportunidad en espacios como estos, no importa la distancia, se importa de que tenemos un solo corazón, creemos en un solo Dios, tenemos un mismo Señor, nos guía un mismo Espíritu Santo y creo que eso es parte del propósito que Dios tuvo para con cada uno de nosotros. Pero es interesante porque la Navidad nos tiene que recordar especialmente el reflejo del amor de Dios para nuestras vidas. Y es interesante cuando el apóstol Pablo está meditando aquí en este libro que fue enviado esta carta que fue enviada a las iglesias de Galacia, por eso se llama Gálatas.
Le estoy expresando, inclusive me fascina mucho lo que dicen los primeros versículos y les he compartido en muchas ocasiones de la bondad de Dios, de la misericordia, de lo que yo siempre expreso a través de estos espacios, de decirle gracia y paz para ti, mi hermano. Y esa gracia y esa paz vino a través del Señor Jesucristo para darnos un tiempo aceptable, para mostrarnos un día de salvación, para mostrarnos un camino y para que aferráramos nuestra fe y nuestra confianza absolutamente en Él. Y es hermoso como dice aquí la palabra en Gálatas 4:4, porque había un tiempo señalado por Dios. Y esto me llama la atención porque Dios nunca hace las cosas simplemente a última hora como lo hacemos nosotros. No me imagino, al menos hoy que estamos transmitiendo aquí el 24 de diciembre, la gente desde temprano, desde las 4 de la mañana, yendo al centro a comprar los últimos regalos. Al menos aquí es un caos en los malls, en los centros comerciales, en los diferentes lugares. Algunos se improvisaron de quizás de regalos, de muchas cosas. Otros van a estar muy tristes porque quizás la situación económica no los da para comprarse algo tradicional, un vestido nuevo, o a lo mejor tradicional aquí en Colombia, de los buñuelos, de las natillas, de estar juntos, de todo lo que la tradición nos ha traído, pero se nos olvida lo principal, que Dios planeó para la salvación del hombre el regalo más precioso, su único hijo, para traernos salvación, para hacer algo precioso que no tenemos que olvidar nosotros dentro de esa redención tan grande que Dios nos ha dado. Por eso Pablo aquí en este versículo 4 dice, vino un cumplimiento del tiempo, para que naciera a través, y qué hermoso, porque todo lo que sucedió es esto que celebramos el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús o la Navidad, realmente no está escrito en la Biblia. Es más, no puede uno entrar en debate y decir si es bíblico o no es bíblico. Lo único que es bíblico es que Dios nos dio a su Hijo para que naciera y buscó un lugar muy humilde, con algún propósito para darnos tantas enseñanzas y poder nosotros entender que la gracia y la misericordia de Dios es tan linda, tan preciosa, que no se complica la vida, sino que nos enseña un estilo de vida totalmente diferente. Siempre digo que el mejor regalo que hemos recibido en nuestra vida es el regalo de la vida eterna, es el regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo. Pero Él tenía un tiempo mejor, bien definido para todas las cosas. Si leemos en el Antiguo Testamento, hay muchos textos que esperan esos momentos, y en el libro de Isaías especialmente menciona esa como una profecía del nacimiento de Jesús, y inclusive más adelante en el capítulo 53 menciona también la muerte del Señor Jesucristo bien detallada. Para nosotros tal vez, o algunos que no entendemos cómo Dios dice con anticipación, o dijo con anticipación, el plan de salvación y el tema general de la Biblia justamente es el pecado, pero también la redención del hombre. Ese es el tema principal de la Biblia. Dios, cómo hizo Dios para acercarnos a Él, y como está diciendo este versículo 4 de Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hay algo que estaba establecido que era necesario que pasara. En el Antiguo Testamento, especialmente casi desde el mismo huerto del Edén, el hombre ha tratado de acercarse a Dios porque a causa del pecado perdió esa comunión con el cual Dios creó al hombre, y es hermoso, me fascina, y me imagino a Adán y Eva en esa comunión tan linda, tan especial que tenían de hablar cara a cara con Dios, de escuchar su voz, de ver su voz, y son misterios que están ahí escritos en la Biblia. Pero a causa de la dureza de corazón y de la ambición y también de la trampa que el enemigo nos coloca, ellos le faltaron a Dios y desobedecieron, y ahí vino la consecuencia. Pero Dios tenía un plan B.
para traer la salvación del mundo. Y cuando tú celebras la Navidad, debes recordar especialmente no solamente un pesebre que por tradición nos enseñaron a hacer, un arbolito que quizás creemos, las luces que inclusive estoy colocando de fondo, o los adornos, que es bonito porque alegran el corazón de todos. No tengo ningún problema con ello. Algunos son muy radicales con esto y no quieren, a lo mejor piensan que con todo esto van a contaminar sus corazones. Pero lo más importante de todas las celebraciones es que nos da la oportunidad de orar juntos. Nos da la oportunidad de reconocer que Dios nos dio un regalo que no vino ya con todo preparado, sino hizo un proceso a través de Jesús, que al igual nació en un pesebre, que al igual buscó una pareja que realmente diera testimonio. El testimonio de María es excelente, no había otra mujer, voy a decirlo, en ese tiempo como ella, pero también dio ejemplo no solamente a través del nacimiento de Jesús, sino como una mujer que estaba dispuesta para hacer la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso. También un hombre, José, que fue el instrumento que Dios utilizó, también hablándole, dirigiéndole para que todo lo que Dios había preparado con tiempo llegara a cumplirse perfectamente según lo plano de Dios. Y hombres y mujeres como ellos estuvieron dispuestos a aún afectar su vida y a dedicar su vida, a sacrificar su vida para el cumplimiento del tiempo de Dios. Y Dios halló esta pareja que me parece bien interesante y dispuesta. Admiro a María porque más adelante en el texto que leíamos ahí en Lucas capítulo 2, ella dice que todo lo que le contaron los pastores, ella lo guardaba en el corazón. Tal vez iba hilando todos los sucesos y menciona como 2 o 3 veces, especialmente en el Evangelio de Lucas, y realmente no solamente Jesús nos mostró un camino y nos dio la salvación a través de él, sino también nos dio ejemplo a través de los personajes que rodearon el nacimiento de Jesús. María, una mujer que dice unas palabras bien preciosas aquí: la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Nosotros normalmente negociamos con Dios: si tú me haces esto, si tú me haces aquello, y comenzamos a parcialmente a decirle: bueno, está bien, Señor, cuenta conmigo. Cuando encontramos en la Biblia, y no solamente ellos, muchos personajes que estuvieron dispuestos para servir al Señor. La pregunta que yo me hago es: ¿cuál es la disposición que tenemos? ¿Hemos comprendido realmente el plan de salvación? ¿Hemos entendido realmente lo que se celebra en este día? Porque fue el cumplimiento de un tiempo de parte de Dios. Aún esto me afirma, y quisiera que también afirmara tu corazón, mi hermano o mi hermana, porque así como Dios, o mejor, la palabra expresa que vino un tiempo planeado por Dios, el cumplimiento de este tiempo establecido por Dios para el nacimiento de Jesús. Él también tiene un tiempo para cada uno de nosotros para responder a las promesas que Él nos ha dado a nosotros. Y solamente esta expresión nos da la plena seguridad, como lo hemos expresado en reflexiones anteriores, que lo que Dios ha prometido sobre nosotros, Él lo cumplirá, porque Él es veraz, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Todo esto nos tiene que afirmar a una fe, a una seguridad, a entender ese camino. Luego dice: nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era necesario que se cumpliera todo lo establecido por Dios mismo, porque si eso es justicia de parte de Dios. Él podía haber mostrado de otra forma, y ahí es donde muchos no alcanzan a comprender todo el misterio que rodea el nacimiento de Jesús, todo lo que está escrito en la palabra, porque no comprendemos que Dios es justo, y para manifestar esa justicia tenía que cumplir con lo establecido en la ley para la salvación del hombre. Y con un propósito. Y cuando tú celebres esa Navidad, cuando tú le estás diciendo feliz Navidad a alguien y los expresamos, y qué bonito mensaje que podemos dar en días como hoy, realmente el mensaje principal es que pueda comprender que ese plan de Dios se cumplió a través de Jesús. No se quedó un niño en el pesebre, simplemente es la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios, para que redimiese, dice el versículo 5 ahí en Gálatas capítulo 4, para que redimiese a los hombres que estaban bajo la ley. La ley traía condenación.
La ley no daba la oportunidad para acercarnos a Dios. Una condenación, una muerte eterna, inclusive menciona la palabra. Pero alguien tenía que, esa palabra redención, y te estoy pidiendo al Señor que me permita más adelante en unos devocionales compartir las grandes palabras del Evangelio. Entre ellas está el perdón, la redención, la salvación. Y varias palabras que son bien interesantes, pero el propósito de Jesús nacer en un pesebre ahí en Belén, que celebramos el día de esta noche, mañana, que según la tradición y según lo que tú te abras el corazón, el propósito de ese nacimiento no era solamente que tuviéramos un pesebre bonito, que hubiera una celebración o que nos comiéramos juntos como familia, sino el propósito de Dios de nacer a su hijo en un pesebre, inclusive es con un propósito, porque Él venía a redimirnos a los que estaban bajo la ley. Algunos dirán, eso eran los judíos. No, todos estaban bajo esa ley de condenación. Y la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso vino a hacer Jesús, a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros, pero no solamente a pagar el precio, sino también a traer la libertad, sanidad y todas las consecuencias que nos trajo la desobediencia al Señor. No es buscar culpables, es decir, Señor, nosotros te hemos fallado. Y más aún cuando hemos conocido la luz, cuando se nos ha enseñado el camino, todavía seguimos con cargas, todavía seguimos con situaciones que Dios ya la hizo sobre nosotros, pero no hemos activado la fe y la seguridad en Dios. Fuimos comprados. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, nacer en un pesebre, crecer, ser instruido, aprender obediencia a través del sufrimiento. Todo esto lo expresa la Biblia. Él no vino a tener una buena vida. Y como aprendió obediencia, dice que es el intercesor y nos entiende en las situaciones que nosotros pasamos. Pero lo que Él vino a hacer, y cuando tú mires ese pesebre, o cuando tú estés expresando o recibes esa palabra de feliz Navidad, lo que realmente se transmite en esa expresión es que Jesús nazca no solamente en un pesebre. Me fascinaba cuando era niño participar en los pesebres que hacían en la casa. Hacíamos tantas cosas, bajábamos un muñequito que caía en el pesebre y nos ingeniamos tantas cosas. Era admirable. En la iglesia donde asistía, en la iglesia católica, habían una forma bien interesante de hacer las cosas, y eso cautivó el corazón hasta que comprendí que Jesús no solamente tenía que celebrarlo naciendo en un pesebre, sino que tenía que nacer en mi corazón. Ese pesebre ya no es algo que podemos hacer con las ovejitas, con las vacas, con el asno, con todo lo que se representa en ese pesebre. Pero realmente el pesebre donde Jesús necesita nacer, no como un niño, sino como un redentor, es en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué es tan humilde? Y hay tantas cosas en ese pesebre que necesita ser limpiado. Y eso fue lo que vino el Señor, a redimir nuestro corazón, a redimirnos para que tengamos una bendición tan grande como es lo que dice la segunda parte del versículo 5 aquí de Gálatas 4. Dice, a fin o con el propósito de que recibiésemos la adopción de hijos. Creo que una de las cosas más maravillosas que podemos entender en la vida cristiana es esa opción que Dios vino a hacer. Y es otra de las grandes palabras del Evangelio, la adopción. ¿Cómo fuimos adoptados? ¿Qué fue lo que Dios hizo a nosotros? ¿Cuáles son los privilegios que tenemos en Dios? Por todo lo que Jesús vino a hacer, que reitero y voy a ser muy incisivo en esto, ese nacimiento en el pesebre, el regalo más precioso, porque Él vino con un propósito para redimirnos y en esa redención para adoptarnos como hijos. Y luego el versículo 6 lo explica un poco más. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. No solamente es una acción, no solamente son palabras. La obra de Dios es tan completa, tan perfecta, que no solamente, y reitero, no solamente Jesús se quedó como un niño,
sino que Él creció y cumplió el propósito y no necesitó muchos años. Algunos hablan de 30 años, otros según la Biblia 33 años. La fecha del nacimiento es muy controvertido, no fue en el año 1, posiblemente entre el año 4 y 7, pero pues el calendario así lo estableció. Pero lo importante es comprender y entender cuál fue el propósito y por qué celebramos esa Navidad. Inclusive ni siquiera ese es el tiempo según lo establecido en la Biblia, porque ni siquiera lo dice, pero por lo que está escrito, no es ni siquiera el 25 de diciembre, pero no vamos a entrar en polémicas como esto, sino poder comprender que Jesús quiere nacer también en nuestros corazones. Y que a través de esa opción que Él hizo, a través de aquellos que le han abierto el corazón, y tengamos esa identidad como hijos. Y esa identidad cuando decimos, sí, Señor, yo quiero ser hijo tuyo, yo creo en la redención, yo creo que Jesús nació en un pesebre, en un lugar muy humilde, utilizaste a María, utilizaste en alguna forma a José, utilizaste todo un caminar, nos enseñó a vivir, se levantaron los religiosos de la época, lo crucificaron en una cruz, lo acusaron falsamente, pero realmente Él estaba cargando en la cruz del Calvario nuestros pecados, estaba redimiéndonos, comprándonos, significa la palabra redención, para que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. Y esa adopción de hijos, esa declaración que hizo sobre nosotros, como dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero la situación no quedó ahí, sino que como expresa este mismo versículo, dice que envió a nuestros corazones el Espíritu de Cristo. Se menciona también el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para atraernos al Padre. Para que desde lo profundo de nuestro corazón realmente entendiéramos quién es Dios y sintiéramos esa cobertura, esa necesidad que hay en cada uno de nosotros de un Padre. No el Padre quizás que nos correspondió, el Padre biológico, gloria a Dios por ello, gracias a Dios por los padres que nos dio, pero en esa relación con Dios lo que también, y lo que vino a hacer Jesús ahí en la cruz del Calvario, es a que hubiera en nuestro corazón ese espíritu por el cual podemos decir, Abba Padre. Esa palabra Abba no está realmente traducida el original porque es una palabra con la cual, según la cultura, según donde tú has crecido, la palabra más cariñosa que tú puedas decirle al Padre. Algunos dicen papito, algunos dicen padre, algunos dicen qué sé yo, hay tantas expresiones, pero es más de lo que nace el corazón, una identidad, un amor incomparable, algo que nos conecta, que nos une, que nos empapa tanto y llena tanto de paz, de seguridad, de todo lo que necesitamos como hombres, como mujeres, de esa cobertura de Dios. No un Dios lejano, no un Dios que está sentado en una silla, no un Dios que simplemente envía juicios y que está presto a castigarnos por alguna falta, sino un Dios que nos acompaña, que como Padre está dispuesto a darnos todas las cosas. Y esa conexión la hace a través del Espíritu de Cristo, como está diciendo en esta palabra. Y es interesante porque nos cambia de posición. Y esa es la actitud que al menos en estas celebraciones deberíamos de tener. Porque termina diciendo el versículo 7, así que ya no eres esclavo según la ley, esclavo del pecado, esclavo de la corriente de este mundo, de las tradiciones, de las tristezas y de tantas cosas que pudiéramos explicar en este espacio o decirte, y yo espero más bien que el Espíritu Santo traiga esa convicción a su corazón, de decir, ya no soy esclavo. Ahora soy libre por la redención, por lo que pagó Jesús en la cruz del Calvario, por lo que vino a cumplir Él naciendo en un pesebre, sino ya soy hijo. Y no solamente soy hijo de un padre biológico, sino de un padre espiritual. Y si hijo, hay algo bien interesante en esto.
tengo los derechos espirituales por medio de Jesucristo, de todo lo que mi Dios, el Dios tuyo, tiene para cada uno de nosotros, de tal manera que nuestra vida, cuando comprendemos esto y cuando entendemos lo que pasó en el pesebre, el propósito del nacimiento de ahí, de esa feliz Navidad, y esa feliz Navidad sea el nacimiento de Jesús en su corazón, y puedas caminar y comprender todo el plan de salvación que Dios vino a hacer a través de su Hijo amado al entregarnos. Con razón, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí tenemos una opción como hijos, ahí nos acercamos en plena confianza de Dios, no como un Dios lejano, no como un Dios severo, no como que ni siquiera un Dios que quizás espera algún día salvarnos, sino como un Dios de amor, un Dios que nos llena, nos cambia de identidad. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos, y como hijos también tenemos una herencia de parte de Dios que la podemos escudriñar en la bendita palabra. Así de que mi hermano, mi hermana, hoy es un día de celebración. Quizás el mundo lo celebra de una manera diferente, pero para ti y para mí es una celebración de que Dios envió una redención a nosotros, nos dio salvación, nos dio vida eterna, y podemos disfrutar, podemos celebrar esa Navidad, quizás no como celebra el mundo, sino con una alegría en nuestro corazón, de un agradecimiento, de una adoración a Dios, diciéndole gracias, Señor, por la salvación que nos diste. Quiero tener una feliz Navidad, no por la celebración de un pesebre, sino porque Jesús nació en mi corazón, y la obra que Él hizo tan perfecta como parte del plan de salvación de Dios comienza a transformar mi corazón, mi vida, y no solamente la mía, sino todos los que están a nuestro alrededor, por lo cual hay un gozo y hay una paz que solamente le encontramos en Dios. Mi hermano, hoy celebre las victorias que Dios te ha dado, esa adopción que te ha dado, y esa compañía constante que tiene para contigo, donde tu vida es una vida con la bendición del Padre, o mejor, como digo muchas veces, con la gracia y la paz que viene de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué te oramos y le decimos: Padre, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todas las cosas preciosas que nos regala? Que hoy podamos celebrar, Señor, sin prejuicios, sin condenación, Señor, en libertad, Señor, lo que tú viniste a hacer, el cumplimiento de tu tiempo, Señor, que hace muchos siglos lo hiciste, Señor, pero también el cumplimiento del tiempo en nosotros, para que renazca esa luz en nuestros corazones, Señor. No son las luces artificiales, Señor, sino aquella que alumbra nuestro corazón, que nos trae vida, que nos trae transformación, y que nos permite disfrutar plenamente de tu amor, de tu bondad y tu misericordia. Bendigo a tus hijas, a cada persona que está unida, Padre mío, en esta hora, los que vendrán después, Señor, los que escuchan esta palabra, Señor, que tu gloria sea sobre ellos, que puedan comprender plenamente el plan de salvación que viniste a hacer a través, Señor, de Jesucristo, Señor, que eres el Redentor, Señor, y que nos redimió por tu sangre preciosa, pero que también nos ha dado, Señor, esa conexión contigo como Padre, Señor, y como herederos con Cristo, Señor, de todas las cosas que preparaste de antemano para que andásemos por ellas, Padre. Te alabo y te bendigo por todo, Señor. Dejo en tus manos a tu pueblo, Señor. Siga hablándonos en este día, guardándonos, protegiéndonos, Señor, pero sobre todo trayendo un manto de alegría y de gozo a nuestros corazones, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Que la gloria de Dios sea sobre ti, que tenga una feliz Navidad, el nacimiento de Jesús en tu corazón. Muchas bendiciones. Le habló su pastor Island de Luz Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.